El tema que vamos a cubrir hoy día es la revisión del cronograma del contratista para aceptación y luego la actualización de los cronogramas mensuales de proyecto. La agenda la vamos a dividir en dos secciones principales. La primera nos va a llevar hasta la revisión del cronograma del contratista para determinar si es que este puede ser aceptado o si debe ser rechazado según las condiciones del contrato. El segundo tema principal va a cubrir desde tener un cronograma del contratista, el cual vamos a usar para la actualización del cronograma de proyecto y realizar esta actualización propiamente dicha. Antes, como primer punto, vamos a ver, para entender los plazos en los cuales tenemos que realizar todas estas tareas, vamos a ver la línea de tiempo principal. Como sabemos, todos los cronogramas tienen que ser actualizados hasta el último día del mes. Es a partir de esta fecha cuando los contratistas tienen que entregar su información actualizada y para efectos de cronogramas esta información incluye un cronograma actualizado hasta el último día del mes y la narrativa del cronograma correspondiente, en la cual el contratista tiene que explicar los preceptos y las condiciones con los cuales ha actualizado el cronograma, explicando cualquier cambio o variación principal que haya habido. El contratista, como veremos, tiene que entregar esta información según condiciones contractuales vía ECONEX y nosotros tomaremos esta información para realizar dos tareas principales. La primera es la revisión del cronograma del contratista, la cual tiene que cumplir con ciertas condiciones contractuales para que pueda ser aceptada, y la segunda es la actualización del cronograma de proyecto. La actualización del cronograma de proyecto se va a basar en la información principalmente del contratista, pero no es la única fuente de información, como veremos más adelante. Estos cronogramas tienen que ser actualizados en los primeros 3 días pasada la fecha de reporte del último día del mes, a fin que al tercer día podamos extraer la información para poder alimentar las plataformas de control y generar los reportes en Power BI, los reportes que van desde el proyecto al sector y al programa. Pasada esta fecha tenemos un plazo de 4 días para poder revisar la información, verificar si es que ha habido algún error en la generación de data, corregirlo o si es que hay alguna modificación y de paso poder evaluar cómo han avanzado los proyectos en el mes para poder determinar conclusiones sobre si es que hay alguna acción que tomar. El séptimo día pasado fin de mes se cierran las plataformas de control, se hace la última extracción de data, con la cual se alimentan todos los reportes y se generan todo el juego de esa información de reportes que son tanto para stakeholders, partes interesadas internas, como partes interesadas externas. Y de ahí empieza el ciclo de revisiones y de reuniones de evaluación. Como dijimos, en paralelo hacemos la evaluación del cronograma del contratista. Tenemos 2 semanas para poder hacer la revisión final y poder comunicar al contratista si es que su cronograma es aceptado o no es aceptado. Esta comunicación parte del gerente de proyecto. Previo al fin de mes, hay ciertas tareas que se tienen que haber realizado para poder empezar las evaluaciones de la información del contratista y las actualizaciones de los cronogramas de proyecto, como es la actualización de la línea fase para cualquier proyecto que haya sido presentado vía control de cambios y haya sido aceptado esta solicitud de cambio, así como validar que las líneas bases estén actualizadas y contemos con las correctas y preparar los cronogramas de proyecto para que se haga la actualización siguiente. El primer paso que vamos a seguir
es la importación de la información del contratista. Los contratistas tienen que presentar sus cronogramas en formato nativo de Primavera, formato XER, con una narrativa de cronograma en PDF. Ambos tienen que ser enviados vía Aconex al proyecto. No se acepta ningún cronograma de contratista que no haya sido recibido vía Aconex. A pesar de que hemos tenido información presentada en otros formatos, oficialmente ninguno es aceptado. Y ningún cronograma es incluido dentro de Primavera, que es la plataforma de control para planeamiento, si es que este no ha sido enviado vía Aconex. Vamos a recoger estos cronogramas, los vamos a importar a Primavera y vamos a verificar que tengan la nomenclatura correcta, los códigos correctos y las piezas de información necesarias para poder utilizar este cronograma para los fines que necesitamos. La verificación del cronograma propiamente dicho y el uso del cronograma del contratista como fuente de información para la actualización del cronograma del proyecto. Entonces vamos a pasar rápidamente a ver este proceso. Como dijimos, los cronogramas vienen en Aconex, vienen a través de un transmitter. Entonces nosotros buscamos el cronograma, ahí hemos marcado 1 para el mes de junio del proyecto de soluciones integrales de Tumbes. Abrimos el comunicado, encontramos el adjunto del cronograma y lo descargamos. Verificamos que este cronograma está en formato nativo porque tiene la extensión XER. Y este adjunto, luego nosotros lo vamos a grabar en algún lugar que podamos acceder posteriormente. En este caso, yo lo voy a grabar en mi computadora porque me es de fácil acceso. La configuración que tenemos de Primavera a través de Loadscreen no nos permite hacer una importación directa, que se haría si es que estuviéramos trabajando en las computadoras de cada persona. Como Primavera nosotros lo tenemos instalado en la nube vía Loadscreen, la importación tiene que hacerse a través del aplicativo de Loadscreen. En la pantalla principal, en la parte superior derecha, donde aparece el nombre de cada uno, tenemos una flecha que despliega ciertas opciones. Dentro de ellas, File Manager o Administrador de Archivos. Es a través de esta función que nosotros vamos a poder importar y, en su caso, si fuera necesario, exportar cronogramas de Primavera. Entonces, abriendo esta ventana, tenemos la opción de Upload o Importar, subir. La apretamos y vamos a buscar el archivo que hemos grabado. Lo seleccionamos y una vez que ha sido identificado, lo subimos. Verificamos que ya está incluido, es el 400.188. Y ahora, Primavera ya va a poder identificarlo, porque Primavera solamente va a leer los cronogramas o buscar los cronogramas que estén dentro de la nube. Lo que acabamos de hacer es llevar ese archivo a la nube. Ahora buscamos la opción de importar, seleccionamos el cronograma completo en formato XR,
proyecto completo y vamos a buscar el archivo. Esta configuración ya está preestablecida para que busque en su sector dentro de la nube. Y ubicamos el cronograma que hemos llevado a la nube. Asegúrense de tener claro cuál es el código, si es necesario lo pueden modificar. Y lo abro. Todo bajo las configuraciones. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Un punto que se me escapó y voy a volver a repetir para explicar. Nuevamente seguimos el mismo proceso, seleccionamos el proyecto. Vamos a ubicar hacia dónde se importa el archivo. Entonces, en la ventana de opciones de importación, y vamos a ver y ubicar dónde en el EPS lo vamos a grabar. Entonces, en la ventana de importar A, nos va a abrir el EPS y nosotros podemos encontrar el nodo en el cual queremos importar el cronograma. Este cronograma que estamos importando, en este caso es un cronograma de salud. Entonces buscamos dentro del nodo de salud cronogramas de contratista y este lo vamos a grabar dentro del nodo de cronogramas bajo revisión y con eso continuamos y cerramos el proceso. Esperar, se demora un poco. Ya tenemos nuestro cronograma dentro de primavera. Ahorita tenemos bastantes elementos dentro de primavera, así que bajamos y buscamos nuestro cronograma en el nodo correspondiente. Es este de acá. Y ese es el proceso para poder importar cronogramas. Un punto que es importante tener en cuenta es que los contratistas tienen que enviar sus cronogramas en la versión de primavera correcta, que para efectos del programa es el 18.8. Si el contratista enviase su cronograma en una versión posterior al 18.8, nosotros tenemos que pedirle que lo vuelva a enviar en la versión apropiada. Versiones posteriores de primavera tienen la opción de poder grabar en versiones anteriores, con lo cual los contratistas no deberían tener ninguna dificultad en poder presentarlo en el formato, en la versión que nosotros necesitamos. El segundo paso, que es el tema que vamos a cubrir en más detalle en esta sesión, y que nos va a llevar a la definición de, definir si el cronograma del contratista es aceptado o no es aceptado, va a ser la revisión propia del cronograma del contratista. Lo que estamos buscando con esta revisión es validar que el cronograma del contratista cumpla con los requisitos contractuales.
Vamos a verificar su integridad, que esté bien preparado, que esté bien actualizado y que sea útil para la evaluación del avance del trabajo del contratista y como fuente de información para actualizar los cronogramas de proyecto. Necesitamos que estos cronogramas puedan pintar bien y con claridad cuál es la situación del proyecto, dónde está, si es que ha tenido una buena performance, si es que hay problemas, cuáles son estos problemas y cómo está el contratista proyectando el trabajo a futuro. Para hacer esta evaluación, vamos a tener tanto el cronograma como la narrativa, donde el contratista explica qué es lo que ha pasado en el mes, cómo piensa terminar el trabajo, cuáles son los problemas que ha encontrado, cuáles son las mitigaciones que va a tomar, si es que ha habido algún cambio principal en el cronograma. Por tanto, es necesario que cada planner revise en detalle la narrativa para que entienda cómo es que el contratista ha actualizado su cronograma y qué es lo que está ocurriendo en el proyecto. La revisión propia del cronograma la vamos a usar asistidos por el checklist de revisión del cronograma. Hay algunos puntos adicionales que vamos a tener que evaluar, como por ejemplo, cuál es la línea base que el contratista está usando. Esto para asegurar que el contratista no haya hecho modificaciones a su línea base que no hayan sido aprobadas, que no haya incluido, por ejemplo, información de eventos compensables que no hayan sido aprobados. Esto para asegurar que las mediciones se hagan consistentes sobre el mismo punto de referencia, que estemos nosotros evaluando el avance del contratista y de una forma análoga a la que el contratista lo está haciendo y haya coherencia y consistencia. Habiendo terminado la evaluación, tenemos que hacer algunas revisiones para determinar si es que el proyecto está cumpliendo con sus objetivos, si está realizando la cantidad de trabajo que había sido planeada, si están habiendo desviaciones con respecto a la línea base, si es que hay problemas con respecto a las proyecciones u otros. Y esto lo vamos a hacer principalmente haciendo las comparaciones de los cronogramas actualizados con los cronogramas de línea base, verificando temas como avance, como cumplimiento de fechas claves e hitos, evaluando la ruta crítica y otros. Entendamos que la revisión que hacemos del cronograma del contratista tiene dos áreas principales. Una, que es confirmar si es que puede ser aceptado según las condiciones del contrato, y dos, evaluar el avance y la performance del proyecto. Ambas las vamos a hacer en paralelo, pero tenemos dos focos principales. Entonces, como dijimos, vamos a usar el checklist del cronograma. Entonces, este checklist nosotros lo podemos encontrar en portal. Si vamos a la pantalla principal, en la parte izquierda tenemos el despliegue de PMO y en la sección de gestión de cronogramas, en la parte inferior tenemos el link hacia el checklist del cronograma. Este checklist es aplicable a los proyectos de los tres sectores. Tiene tres partes principales, o cuatro partes. La primera parte superior es informativa, donde ponemos a qué sector, qué proyecto estamos evaluando, cuál es el contratista y otras piezas de información como las fechas de reporte, las fechas de recepción, etc. La segunda sección lista las razones por las cuales un cronograma de contratista según el contrato puede ser rechazado. Y luego tenemos las opciones para decidir o definir si es que este cronograma debe ser aceptado o no. Recomendación: el planner de proyecto pasará al gerente de proyecto luego de haber cumplido su revisión y haberla validado con el campeón de planeamiento del sector correspondiente.
Todas las aceptaciones o rechazos, como he dicho, las recomendaciones de aceptación o rechazo, tienen que pasar por el planner de proyecto y por el campeón sectorial. Adicionalmente, si el cronograma que está siendo evaluado es un cronograma de línea base, habiendo pasado las aprobaciones a nivel proyecto y campeón sectorial, debe de ser enviada la información al planner de PMO. El planner PMO hará una revisión final y endosará la recomendación de aceptar o, si considera que el cronograma no cumple con los requisitos, recomendará su rechazo. Repito, esto es solamente para los cronogramas de línea base. Los cronogramas mensuales actualizados de los contratistas serán revisados a nivel de proyecto y a nivel de sector. La segunda parte son o la última parte son los puntos específicos de evaluación, que cubren elementos principales para determinar la integridad y asegurar que el cronograma sea útil y esté bien desarrollado. Evaluamos elementos como la estructura de desglose, verificamos alcances, vemos fechas claves y otras vinculadas, revisamos que el cronograma esté bien preparado, que no hayan actividades no vinculadas, que tengamos calendarios apropiados, que tengamos la narrativa y luego un grupo de puntos de control que apuntan más hacia la preparación del cronograma. Que tengamos una ruta crítica sólida, por ejemplo, que no tengamos actividades con duraciones muy elevadas o con holguras muy elevadas y otros puntos que vamos a ver un poco más adelante. El planner que está haciendo la evaluación irá verificando progresivamente cada uno de estos puntos y determinando si es que el cronograma cumple o no cumple con cada uno de ellos y poniendo los comentarios respectivos. Al final tenemos una sección para poner algunos comentarios adicionales. Este documento debe de acompañar a la comunicación al contratista por parte del frente del proyecto, indicando si es que el cronograma ha sido aceptado o no. Aún si es que el cronograma es aceptado, debemos completar este documento y regresárselo al contratista, ya que pues, puede haber algunos elementos, algunas áreas que el contratista tiene que trabajar y mejorar, a pesar de que su cronograma en general ha sido aceptado. Pues podemos aceptarlos con algunos comentarios. Y antes de entrar a ver cómo hacemos la revisión propiamente dicha, vale la pena recordar cuáles son los criterios por los cuales un cronograma no es aceptado o es rechazado. Y estos son los criterios definidos en el contrato. El primero es que los planes del contratista, el plan de ejecución del contratista presentado en el cronograma no son ejecutables. En otras palabras, que lo que plantea el contratista como su plan de ejecución no es creíble, no consideramos que se pueda realizar. El segundo es que el cronograma no tiene toda la información exigida en el contrato. Para esto debemos familiarizarnos con el contrato, ver cuáles son los requisitos que el contrato estipula con respecto a los cronogramas, que están en la cláusula 3, vinculada a plazo principalmente, y que incluye, por ejemplo, a ciertas fechas claves, indicar la fecha de culminación, la fecha de acceso a sitio y algunos otros elementos. El tercero es que el cronograma no presenta realísticamente los planes o el plan de ejecución del contratista. En otras palabras, no hay coherencia entre lo que el contratista dice va a hacer y lo que su cronograma muestra. Aquí es donde la narrativa del cronograma se vuelve muy importante, porque es en este documento donde el contratista tiene que explicar cómo plantea realizar el trabajo restante, suponiendo que está ya en avance. Entonces, ahí nos explica el contratista qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, y lo plasma en el cronograma. Si no hay coherencia entre estos dos documentos, entonces el cronograma no muestra el plan del contratista y puede ser rechazado. Finalmente, el cronograma no cumple con la información de las obras. Acá nuevamente recomendamos que se familiaricen
con estos documentos que acompañan al contrato principal y que son parte de la información entregada al contratista y que define cuáles son sus obligaciones, en particular con respecto a cronogramas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunos de los criterios y evaluaciones para determinar si el cronograma contratista puede ser aceptado. Entonces, entre ellos vamos a ver, por ejemplo, la estructura de desglose, vamos a ver que tenga las fechas claves principales, vamos a ver elementos de relaciones lógicas y de calendarios y otros. Entonces, nos vamos a primavera y vamos a seleccionar el cronograma que vamos a utilizar. En este caso, tenemos unos cronogramas dentro de los nodos de capacitación, donde hemos copiado algunos cronogramas para facilidad de uso y para que podamos capacitar y entrenar con ellos sin arriesgar el modificar los cronogramas principales. Entonces, vamos a seleccionar un cronograma actualizado, de este caso, del Colegio Buenos Aires del sector de educación. Vamos a abrirlo. Podemos hacerlo a través del icono de abrir, que aparece en la parte superior izquierda, que nos abre la ventana y ya nos está mostrando el cronograma. Y procedemos a abrir el cronograma. Ahorita tenemos diferentes piezas de información mostradas a través de las columnas. Vamos a ampliar un poco para poder visualizar. Hacemos una verificación rápida. Para familiarizarnos con el cronograma. Este cronograma en particular tiene un número de activos vinculados a los diferentes edificios del proyecto, como este pabellón número 1, y así como este tenemos otros elementos dentro del cronograma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una revisión del WBS, o la estructura de desglose de trabajo. Para poder ver el WBS, nos vamos a la ventana del WBS, la cual se puede acceder a través de este icono en la barra de herramientas vertical, y nos muestra en diferentes formatos todos los elementos del WBS. Ahorita lo tenemos totalmente colapsado y podemos ir abriéndolo progresivamente usando los iconos de más y de menos que van colapsando los elementos. Vamos a mostrar un poco. Pero lo primero que nosotros notamos es que este proyecto está dividido en 4 activos, uno que es general de proyecto y 3 edificios específicos, los pabellones 1, 2 y 3. Tendríamos que verificar que la codificación corresponde según la estructura principal. Para eso vamos al WBS, que todos tenemos acceso. Esa etapa la vamos a dejar para que cada uno vaya haciéndolo en sus proyectos propios. Vamos a luego pasar al siguiente nivel. Abrimos el nodo de general de proyecto. Tenemos uno de obligaciones del cliente, codificado con O. Este elemento no es propio del WBS principal, así que podríamos hacer una anotación en nuestro checklist y poner
Vamos a abrir nuestro desktop para poder tener más facilidad de uso en el aplicativo propio. Entonces aquí podemos poner código 000.o corresponde a estructura y así vamos anotando diferentes elementos conforme los vayamos identificando. Luego tenemos diseño, gestión, que es la A, P de procura, C para construcción, cierre y el uso. Y todos esos corresponden adecuadamente. Entramos a diseño y vemos que el contratista lo ha desglosado en diseño conceptual, coordinación espacial y diseño técnico. Nosotros esperaríamos adicionalmente ver el master plan. Podemos también anotar falta 000.p.05 que corresponde al master plan. Tengamos en cuenta que estos elementos que estamos identificando no necesariamente es que el contratista haya cometido un error, sino son puntos que tenemos que evaluar, en todo caso preguntar, para confirmar que no haya deficiencias. Podemos luego entrar en cada uno de los elementos e ir verificando que estos cumplan con los requisitos del WS. Y esencialmente es que estén alineados según la estructura principal del WS. Pasamos luego a ver gestión. El contratista ha identificado adecuadamente gestión de las partes interesadas y luego tiene diferentes licencias, obligaciones que tiene que cumplir que corresponden correctamente con partes interesadas. En la parte de procura tienen el código de diseño y supervisión, las procuras de contratistas y de proveedores. Y bajo cada uno de ellos tienen los paquetes de procura principales y correspondientes a cada uno. Entonces estos códigos están bien. Y como están bajo general de proyecto, lo que el contratista está indicando es que las procuras van a ser generales para todos los activos. No van a tener contrataciones específicas por activo. Dentro de construcción tenemos trabajos preliminares, donde normalmente vamos a ver los costos generales y algunos elementos principales de ese tipo, como pueden ser mantenimiento de facilidades, etc. Luego tienen trabajos de preparación, demoliciones o preparación de terreno general, subestructuras generales para todo el proyecto, obras exteriores y construcción, donde tenemos comisionamiento y pruebas. Entonces así vamos ingresando progresivamente en cada uno de los nodos y vamos verificando que tengan los elementos correctos. Dentro del cierre tenemos desmovilización de informes y en uso tenemos capacitación y entrenamiento. Entonces la recomendación acá es revisen el WS, familiarícense con cuál es el contenido de cada uno de estos, porque les va a facilitar en gran medida la revisión de la información del contratista y la del proyecto también. Si entramos a cada uno de los nodos, perdón, de los activos, vemos que el contratista ha asignado solamente trabajos de construcción. En el primer pabellón tenemos trabajo de superestructura, con cimentaciones normales, y luego diferentes tipos de cimentaciones que caen bajo este título principal. También tenemos trabajo de superestructura, dividido en los diferentes elementos de trabajo, acabados internos, instalaciones de servicios y construcción con pruebas específicas por activo, con lo cual verificamos que el contratista está previendo hacer pruebas por activo y pruebas generales.
Y esto lo vamos evidenciando en los diferentes nodos. Un punto que podríamos cuestionar, por ejemplo, es que el contratista está indicando que el diseño es centralizado para todos los activos. Sin embargo, se esperaría que el diseño técnico sea por activo específico y no sea una tarea centralizada. En otras palabras, el diseño no se hace para, el diseño técnico no se hace para toda la planta o todo el colegio, sino se hace para cada uno de los activos. Y por ende podríamos esperar ver dentro de cada activo actividades de diseño. El contratista no lo ha presentado de esta manera y nosotros podríamos ponerlo dentro de nuestros comentarios. No vemos actividades de diseño. De esa manera podemos nosotros hacer una evaluación de la estructura de desglose de trabajo. Luego queremos ver nuevamente nuestro Gantt principal. Para eso podemos ir ahora por la opción de ver las actividades en la parte superior izquierda. Y tenemos todas las actividades. Ahora el cronograma es bastante extenso. Entonces, para simplificar el proceso de revisión, nosotros queremos colapsar las diferentes actividades. Igual que hemos visto que se colapsa en el WS, se puede colapsar en el cronograma. Para poder hacerlo, entramos a la opción de View o Vista. Vamos a abrirla completa. Y en la parte inferior tenemos las opciones de expandir todo, colapsar todo o colapsar hasta cierto nivel. Si queremos abrir progresivamente, podemos colapsar todo y ahora va a aparecer una barra para todo el proyecto. Y podemos abrirlo poco a poco. Vamos a ir viendo que como hemos seleccionado para nuestra organización y presentación que vaya apareciendo por elementos del WS, vamos a ir replicando la estructura del WS progresivamente, llegando hasta el nivel de actividad. Es que vamos abriendo cada uno hasta su último nivel. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es que tengamos ciertas fechas claves. Tengamos la fecha de acceso, la fecha de culminación, etc. Vamos a ir buscando dentro de nuestro cronograma estos diferentes elementos. Entonces, vemos que tenemos la fecha de inicio, tenemos la fecha de acceso al sitio, el 14 de enero. Entonces, verificamos que la fecha de acceso sí está y tendríamos que confirmar que esta fecha de acceso corresponde a la fecha del contrato. En este caso vamos a indicar que sí cumple. Esa verificación la tendríamos que hacer con el contrato propiamente dicho. Vamos a verificar que tenemos las fechas claves indicadas en el contrato, que son 5. Tenemos la entrega de estudios, tenemos la entrega de diseño, tenemos la entrega de la obra civil y el equipamiento y la fecha de culminación. Como verán, hay 2 fechas para cada una. Y esto también es requisito del contrato. La primera, que el contratista en este caso lo ha identificado con el sufijo LB, probablemente de línea base, corresponde a la fecha contractual o fecha obligatoria. Y la segunda corresponde a la fecha prevista o planeada por el contratista, cuando el contratista considera que va a cumplir con ese alcance. Cuando el contratista en este caso considera que va a entregar los estudios de suelo y la información de estudios detallados. Así tendríamos que identificar 2 juegos de hitos para cada uno, validando que el primero, de línea base, corresponde con las condiciones del contrato. Esto está, por ejemplo, en este punto.
fechas claves. Todas las fechas de contrato están incluidas en el cronograma y unidas mediante relaciones lógicas. Las relaciones lógicas las vamos a ir verificando a través de las ventanas donde se muestran los predecesores y los sucesores. En este caso, la fecha contractual no tiene relaciones lógicas, pero la fecha prevista o planeada, que es cuando el contratista indica que va a cumplir con ese alcance, sí están relacionadas lógicamente. Y ese es el que más nos importa, porque es cuando el contratista dice que va a cumplir. Con respecto a la fecha contractual, queremos verificar que esté en la fecha correcta. Así podemos ver, por ejemplo, que el contratista está pronosticando que las fechas claves 3 y 4 va a cumplirlas pasada la fecha contractual. El 30 de septiembre versus el 27 de julio. El que un contratista indique que no va a poder cumplir con una fecha de contrato no es impedimento para aceptar su cronograma. Lo que sí sería una falla es que no incluya las fechas contractuales y sus contrapartes fechas previstas. Entonces, hemos visto que tenemos la fecha de acceso, tenemos las fechas claves, está la fecha de culminación que corresponde a una fecha clave, y así vamos progresivamente llenando nuestro checklist, verificando diferentes elementos. Vamos a ver, por ejemplo, que el contratista esté usando calendarios. Vamos a verificar también actividades no vinculadas y otros. Vamos a verificar que tengamos el presupuesto. Entonces, para hacer algunas de estas verificaciones, lo más simple es poder ver múltiples datos en forma conjunta. Para esto tomamos diferentes herramientas. Una de ellas son los reportes. Los reportes nos permiten visualizar una gran cantidad de datos de cronograma en forma resumida o conjunta. Y podemos adicionalmente exportarlas a Excel, donde podemos tener un poco más de flexibilidad y facilidad para poder revisar. Hemos preparado algunos reportes estándar que se encuentran bajo la opción de reportes que, como vieron, se abre desde la ventana de opción de herramientas Tools y buscamos reportes y abrimos la opción de reportes. En esta ventana vemos que los reportes están agrupados en diferentes títulos principales. Nosotros queremos los reportes que están bajo la opción de proyectos abiertos. Entonces vamos bajando y ubicamos el grupo de reportes proyectos abiertos, y como estamos buscando información de actividades, vemos que tenemos el grupo o subgrupo de cronograma. Hemos creado diferentes reportes para diferentes usos dentro del programa. Y los que vamos a hacer ahora son los que son revisión de cronograma o schedule check. Seleccionamos el primero, vinculado a las actividades, hacemos clic derecho y corremos el reporte. Se va a abrir una ventana de configuración para la exportación, y lo que queremos nosotros hacer es exportarlo a un archivo tipo CSV para poder abrirlo en Excel. Definimos los delimitadores de campos y los calificadores de texto. Acá podemos usar coma como un separador y doble comillas para el texto. Recomendamos cuidar que aparezca la doble comilla para asegurar que todo el título, el nombre de la actividad, aparezca dentro de un solo campo, porque a veces se corta si usamos otras opciones, como puede ser solamente una comilla simple. Y finalmente, el archivo que se va a grabar tiene que estar en algún lugar de fácil acceso. Recomendamos que sea dentro de su computadora, ya que a veces por temas de permisos, si estos archivos se tratan de grabar en la nube, después no pueden ser accedidos o Primavera no los puede grabar adecuadamente. Queremos tener prendida la opción de visualizar una vez que esté disponible el archivo para poder extraer.
Entonces, lo abrimos. Yo estoy usando el mismo nombre múltiples veces porque los extraigo, así que no tengo problema en arrancar uno encima del otro. Lo vamos a ver en Notepad. Y acá va a estar toda la información que hemos seleccionado del proyecto. Vamos a escoger todo y luego lo vamos a copiar. Nos vamos a abrir una pestaña adicional. Y aquí podemos pegar en Excel la información. Y luego la vamos a separar usando el asistente de importación de texto en diferentes columnas. Decimos que tiene título nuestra información. Como dijimos, está separada por comas, no por espacios. Verificamos que es la doble comilla y finalizamos. Y luego tenemos diferentes piezas de información que hemos seleccionado con respecto al cronograma, como es el WS, información de la actividad, qué tipo de actividad es, qué calendario está usándose, si tiene restricciones, si la actividad está terminada, en camino, información de plazos, información de holgura, información de fechas, información de predecesores y sucesores y otros. Entonces, estas piezas de información las vamos a usar para poder evaluar la integridad del cronograma. De esta misma manera, también podamos exportar información con respecto a las relaciones lógicas. Corremos el reporte después de haberlo seleccionado, verificamos los mismos puntos y nos llevamos la información a Excel. Vamos a abrir una segunda pestaña. Y así de paso podemos poner todos los datos dentro del mismo archivo. Seguimos el mismo proceso para poder separar la información en columnas. Y en este caso tenemos información relacionada a las relaciones lógicas. Como qué tipo de relaciones tenemos, cuáles son los desfases, si las relaciones son críticas, si están marcando o determinando las fechas de la actividad sucesora y demás. Adicionalmente, volviendo a nuestro cronograma para ya poder tener todas las piezas de información, vamos a verificar rápidamente algunos elementos previos. Entonces, tenemos que ver si nuestro cronograma tiene actividades vinculadas o no vinculadas. Tenemos que, para hacer esto, actualizar nuestro cronograma, que como sabemos se hace apretando la tecla F9, que abre la ventana de programación. También podemos hacerlo a través del icono, que es este reloj, nos abre la misma ventana. Para poder ver la información del cronograma necesitamos asegurar que la opción de ver el log esté activa y que tengamos un lugar al cual vamos a grabar. Entonces corremos nuestro cronograma, con lo cual se ha actualizado y volvemos a abrir la opción para ver la ventana, pero ahora en vez de correrlo vamos a ver el log. El log siempre va a tener la información del último cronograma actualizado o que sea programado. Por eso es que primero lo programamos y después vemos el log. Este log tiene un montón de información importante con respecto a los cronogramas. Nos indica información estadística básica, nos indica actividades que tienen restricciones y cosas que sí nos interesa mucho, nos indica actividades que no tienen, en este caso, parte superior predecesores y en la parte inferior sucesores. Entonces son actividades que no tienen todas las relaciones lógicas correctas. Nosotros tendríamos que identificar esas actividades y buscarlas dentro del cronograma para determinar por qué es que no tienen relaciones lógicas, por qué no tienen predecesores o sucesores. Ajeno a eso, lo que sí podemos identificar rápidamente es que este cronograma tiene una gran cantidad de actividades no vinculadas.
Entonces, en este punto en particular del checklist, que vemos actividades no vinculadas al punto 10, este cronograma no cumple. Podremos nosotros, si queremos, hacer un extracto de esto y mostrarlo para que el contratista tenga conocimiento. Luego vemos que tenemos actividades que están fuera de secuencia, donde no se han respetado las relaciones lógicas. Vemos que tenemos actividades que han sido mostradas como realizadas pasada la fecha de reporte. Eso también es un tema que debería de ser atendido. Vemos información de las actividades críticas del cronograma. Eso lo vamos a visualizar en otro formato. Y vemos algunos otros elementos con respecto al no cumplimiento de las relaciones lógicas o de los hitos. Este log, que lo usamos tanto para el cronograma de contratista como el cronograma de proyecto, es muy útil para identificar deficiencias en la actualización o estructura del cronograma. Entonces, de esa manera, por ejemplo, verificamos si es que tenemos actividades vinculadas o no tenemos actividades, o tenemos actividades no vinculadas en el cronograma. Si empezamos a revisar algunos de los checks recomendados, vamos a ver que tenemos que buscar información, por ejemplo, con respecto a desfases negativos. Luego a duraciones y holguras. Y eso lo vamos a usar en estas hojas que hemos identificado. Entonces, si vemos, por ejemplo, el tema de desfases negativos, vamos a ir a la información de relaciones lógicas, a los mismos filtros, y vemos en la columna de lags o desfases si es que hay negativos. Y identificamos que sí tenemos desfases negativos. Entonces, son estos de acá. Los desfases negativos generan problemas en la secuencia lógica normalmente. Y a pesar de que es una forma que se encuentra más de una vez, no es una de las mejores prácticas. Y los cronogramas en general, como mejor práctica, no deberían tener desfases negativos, por eso es que están entre los checklists. Con respecto a desfases negativos, tenemos que indicar que no cumple. Luego indicamos que queremos la menor cantidad de desfases posibles. Entonces no queremos que tenga muchos desfases ajenos que sean negativos. Lo que nosotros queremos es que la mayoría sean 0 y si es posible FS0, fin inicio 0. Con lo cual las actividades están en una forma secuencial y es muy fácil de identificar cuando una actividad va a empezar y funciona cuando termina las actividades predecesoras. Cuando tenemos desfases, normalmente están acompañados de relaciones tipo inicio, fin, que permiten mayor nivel de traslape, pero luego se vuelve más complicado el poder identificar correctamente cuánto es el tiempo necesario de avance de una actividad para que empiece la otra, cuánto traslape es permisible y asegurar que se haya cumplido la cantidad de trabajo necesaria para el inicio de la siguiente. Por eso es que nos preferimos usar relaciones fin-inicio tipo 0. Entonces, vamos a ver, quitando la opción 0, que de las 809 relaciones que tenemos, hay 175 que tienen algún tipo de desfase. Podemos hacer un pequeño cálculo muy fácil. Y decimos 175 entre 809, tenemos 21% de desfases y nosotros queremos 20. Acá queda a criterio del evaluador si es que considera que ese 1.6 por encima ya invalida la evaluación de este tema. Por ahora vamos a ponerlo en forma estricta y podemos poner un comentario que 21.6% de relaciones queremos que la mayor cantidad de relaciones sean tipo fin-inicio, como indicamos. Podemos también verificar eso.
viendo que tenemos 3 tipos de relaciones y cuántas son del tipo FS. Y tenemos 573 de 809, ¿no? Que lo vemos en la parte inferior izquierda. Igual podemos hacer 573 entre 809 y vemos que tenemos solamente 70%. Entonces, podemos también poner nuestro comentario, 70% de relaciones tipo FS. Podemos ver con respecto a las holguras. Entonces vamos a esta pantalla donde tenemos información del cronograma que indicamos que había datos sobre holguras. Tenemos acá la columna de holgura. Y lo que queríamos, perdón, era holguras elevadas, que sean en este caso mayor a un mes. Entonces buscamos y podemos filtrar que sean mayores a un mes, siendo que la semana general es de 6 semanas, perdón, 6 días por semana, un mes sería equivalente a 24 días o 6 por 4. Y vemos que tenemos 86 de 621 actividades tienen holguras elevadas. Podríamos verificar cuáles son estas actividades para determinar si es que realmente son actividades que por holgura vemos que hay algún problema con respecto a la integridad de las relaciones lógicas. Tenemos 86. Vamos a verificar. $86 de 621. 621, tenemos 13%. La pregunta es si es que nuevamente ese 3 o 4% ya invalida. Si seamos estrictos, ponemos 13.8% de actividades dura mayor a un mes. Verificamos que sí hay holguras negativas, pero esto es consecuencia a que el proyecto está reportando terminar tarde. Entonces podemos poner acá. Verificamos duraciones. Vamos a ver las duraciones remanentes, porque este proyecto ya está en avance. Y queremos que sean también mayores a un mes y ver cuántas actividades tienen duraciones muy altas. Vemos que solamente 24 actividades de las 621 actividades tienen duraciones muy altas y que hay un grupo de ellas que son del tipo resumen de WBS y otras que son tipo nivel de esfuerzo, que son actividades que por sus características van a ser de gran duración porque son actividades resúmenes, no son actividades de tareas específicas. Con lo cual vemos que solo tenemos 8 actividades dentro de las 621 que tienen duraciones elevadas. Según nuestra evaluación, eso no es un tema crítico. Igual sería recomendable ver cuáles son estas actividades. Lo que estamos viendo es que su duración máxima es de 2 meses, unas y muchas apenas por encima del mes, así que probablemente no sea algo que nos deba de preocupar significativamente. Entonces, como vemos, a través de estos reportes podemos extraer diferentes piezas de información que nos van a ayudar a evaluar cuáles son las condiciones del cronograma. Así podemos ir completando otras piezas. Vamos a regresar al cronograma.
para hacer una evaluación adicional, que es el de la ruta crítica. La ruta crítica, como sabemos, que es la cadena de actividades más larga que define el fin del proyecto y que, en otras palabras, define cuándo es lo más temprano que el proyecto puede terminar, es muy importante no solo por esta característica, sino porque nos da pistas sobre la integridad del cronograma. Ver qué tan bien estructurado está y si es que la fecha de fin que se está proyectando es una fecha de fin que es realista en función al cronograma que tenemos. Para hacer esta evaluación hemos preparado una presentación, un layout específico. Los layouts los podemos acceder encima de los títulos de las columnas. Aparece la opción de layout con una flecha hacia abajo, la cual apretamos y abriendo la ventana, la primera opción es layout y vamos a abrir un layout. En este caso no vamos a grabar porque ya está predefinida este layout que estamos usando y vamos a seleccionar el layout de la ruta crítica. Está dentro del grupo global, que es el primer grupo que va a aparecer, dice RCC Critical Path o ruta crítica. Y lo seleccionamos aplicando y abrimos. Vamos a hacer la ventana un poco más ancha. Y para poder seguir la ruta crítica, queremos ver la ventana de información inferior. En este caso, no está apareciendo. La podemos abrir a través del icono correspondiente a detalles, que es el que estoy mostrando en la parte superior. Y el análisis de la ruta crítica se hace viendo las relaciones lógicas entre las diferentes actividades. Por ende, queremos seleccionar la pestaña de relaciones que nos está mostrando para la actividad seleccionada cuáles son sus predecesores y cuáles son sus sucesores. El estudio de la ruta crítica se hace empezando por el fin del proyecto. Entonces nos vamos a ir a la última actividad y vamos a ver cuál de sus predecesores, que en este caso solo tiene uno, cumple con dos condiciones. La primera es una actividad crítica, con lo cual se marca esta opción a la hora que tenemos la columna seleccionada. Y donde dice Thriving, es porque ese predecesor es el que está determinando las fechas en las que se está dando la actividad que hemos seleccionado. Entonces, en este caso tenemos solamente un predecesor. Vamos a regresar a través de las opciones que nos da el primavera. El botón de Go To hace que saltemos a la actividad predecesora que hemos marcado. Entonces, estamos regresando a este armado final. Luego vamos a ir a su predecesor. Lo que queremos ir viendo son las siguientes cosas. Uno, que no hayan brechas o huecos en la cadena de la ruta crítica. Que no tengamos una actividad que termina en una fecha y su sucesor empieza 2 semanas después, con lo cual hay un espacio de 2 semanas en el medio donde no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Puede ser que el contratista haya insertado tiempo inactivo a propósito para extender la ruta crítica. Puede ser que haya actividades que están ocurriendo en ese plazo que el contratista no nos está mostrando, pero en todo caso nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo en ese periodo. Y es importante que tengamos claridad. Entonces, vamos regresando. Digamos, por ejemplo, a esta actividad que tiene 2 predecesoras, una de las cuales es crítica y la otra no es crítica. Las dos están determinando la fecha, pero una es crítica, la otra no, así que vamos a seleccionar la crítica y vamos a ir regresando. Y estamos viendo que las relaciones, el tipo de relaciones que se tienen,
para ver si es que hay brechas o no hay brechas en la ruta crítica. Hasta ahora estamos viendo principalmente actividades del tipo FS, y a la par vamos a ir viendo qué tipos de trabajos son los que están, o actividades están apareciendo. Entonces estamos viendo por un proceso de construcción, regresando a través de actividades eléctricas en este caso, que tienen como predecesor unas actividades de pintura, nuevamente como decíamos. Acá vemos, por ejemplo, que el predecesor de esta actividad de lijado de muros es el tarrajeo, pero que tiene una relación FS con un desfase de 7, lo cual significa que el lijado no va a empezar hasta 7 días después de haber terminado el tarrajeo. En otras palabras, tenemos una brecha de una semana, un periodo de una semana o más días, 9 días, entre una actividad y la otra en la cual no sabemos qué está ocurriendo. No sabemos si es un periodo de espera para que el tarrajeo seque antes de poder lijarlo, o si es que hay alguna otra consideración en ese periodo. A eso son los tipos de brechas que nosotros queremos identificar y poder mencionar. Acá regresamos a FS0, y como parte de lo que estamos evaluando es que las actividades tengan lógica en la secuencia, que sea razonable cuál es la cadena de actividades, que el contratista no esté indicando que va primero a instalar una columna antes de hacer una cimentación, que la secuencia realmente sea una secuencia razonable para las diferentes actividades. Entonces vamos subiendo a través de la ruta crítica. Acá, por ejemplo, vemos una relación tipo inicio-inicio con un desfase de 1. Lo que queremos verificar es que la actividad predecesora, por ejemplo, tenga una duración mayor que 1, porque si no generaría una brecha. Lo que está mostrando el contratista es que tiene un número de actividades que están ocurriendo en paralelo. Entonces, nuestra premisa original, nuestra conclusión original es que la mayoría de relaciones en la ruta crítica eran del tipo FS, probablemente ahora veamos que no es así. Acá tenemos otra brecha menor de 3 días entre una actividad de concreto de vigas y el desencofrado del fondo de vigas, que probablemente es para el curado. Pero si tal fuera el caso, el contratista debería haber incluido una actividad que diga curado de viga, que ocurre entre el fin del concreto y el desencofrado, de forma que hay claridad sobre cuáles son las actividades. Y así vamos viendo que el contratista ha estado trabajando diferentes actividades, está haciendo el techo con las vigas, está trabajando las columnas, preparando el fierro, paseando solado, desencofrando, y vamos regresando a través de la ruta crítica, identificando otras brechas menores, probablemente vinculadas a el fraude concreto, el curado, y esta secuencia la vamos a seguir hasta llegar al primer punto en el cronograma. Acá ya estamos entrando a actividades de excavación, trazo y replanteo, y entramos al proceso de contratación, que probablemente es el proceso de contratación del subcontratista
de construcción civil. Entramos a la etapa de procura de este subcontratista y ya estamos en actividades ya iniciadas. Entonces, este análisis de la ruta crítica nos ha llevado a través del proceso de procura de este proveedor, de este subcontratista, trabajo de excavación, trazo y replanteo, obras de concreto, terminando con unos acabados, para el terrajeo y otros acabados, y finalmente con servicios tipo servicios eléctricos y las pruebas y condicionamientos finales hasta la entrega. Verificamos que esta ruta crítica tiene, en general, podemos decir, una ruta crítica completa, pero tiene observaciones. Alto número de SS y algunas brechas que deberían de ser atendidas. Si hubieran más brechas, más relaciones tipo SS, o la secuencia no fuera razonable, entonces diríamos que no. ¿No? Hemos visto también, por ejemplo, que tenemos y solamente en el ejemplo de la ruta crítica, tenemos una combinación de descripciones. Es otro de los puntos del checklist. La actividad o la descripción de las actividades deberían de ser suficientemente claras como para poder identificar dónde estamos trabajando, qué se está haciendo en cada actividad, sin necesidad de los títulos o subtítulos que pueden ser del WS. Entonces, mientras que el contratista sí ha hecho un esfuerzo identificando, por ejemplo, el piso en el cual está colocando la luminaria, nosotros no sabemos en cuál de los tres activos lo está haciendo. Entonces, la descripción de las actividades, por ejemplo, no es suficientemente clara. Y podríamos indicar que recomendamos añadir el nombre del activo correspondiente de esta forma. Viendo los diferentes elementos, vamos a ir confirmando y chequeando, revisando cada elemento de nuestro checklist. El último punto que queremos mostrar, antes de pasar ya a la evaluación integral, es si es que el contratista ha cargado su presupuesto. Hay diferentes formas de hacerlo. Una, podemos seleccionar dentro de las opciones de las columnas a mostrar, bajo la opción de costos, el presupuesto total. Lo seleccionamos a través de la flecha y con las flechas verticales podemos moverlo para su ubicación dentro de las columnas. Vemos que este contratista tiene un presupuesto asignado de 8.512 millones. Tendríamos que verificar en la información de costos que este sea el presupuesto correcto para el proyecto. Podemos ver cuáles son las asignaciones de presupuesto en las diferentes actividades, si queremos verlo en este formato. También podemos verlo a través de la asignación de recursos. Que por alguna razón creo que está mostrando un costo presupuestal de 0, lo cual indica que puede haber un problema con cómo el contratista ha asignado su presupuesto. Vamos a
buscar otras piezas de información para ver si esto tal vez está mal asignado, proceden de otra forma, lo cual nos indica que el contratista probablemente ha cometido algún tipo de error a la hora de asignarlo, y podríamos tratar de identificar seleccionando una de las actividades y viendo en la opción de recursos cómo los tiene. Entonces acá vemos los recursos que el contratista ha asignado y son diferentes tipos de recursos. Al fin, lo que nosotros necesitamos evaluar es que el contratista haya asignado el presupuesto correcto en diferentes actividades. Podemos ver la distribución a través de este icono que nos muestra el histograma. Y podemos seleccionar todo el costo, por ejemplo. Vamos a seleccionar el costo en vez de unidades total y el costo presupuestado y cuánto queda según las fechas tempranas. Y esta es la distribución. Entonces, vemos que hay una distribución razonable con un pico tardío, es una curva tardía, que probablemente vamos a colapsar para ver progresivamente cómo se va mostrando. Es un reflejo que la construcción de los activos están prevista en la parte tardía de la ejecución de todo el proyecto. El contratista está proyectando ejecutar su trabajo en la parte tardía, con lo cual tenemos un pico bastante tarde dentro de todo el plazo del proyecto, con una caída bastante agresiva, que desde un punto de vista de evaluación de performance ya podría alertarnos hacia los riesgos que significa concentrar tanto trabajo en la parte posterior. Ahora, verificaríamos, como dijimos, si es que el contratista ha cargado bien su presupuesto contra la información. Sumamos que está correcto. Los otros elementos podemos ir viéndolos en el cronograma, pero al final lo que vamos a tener que hacer es evaluar si es que el contratista cumple con todos los requisitos contractuales o si es que tiene deficiencias alineadas a alguno de estos 4 criterios, por los cuales concluir que este cronograma no es aceptable. Entonces, haríamos una revisión de todos nuestros comentarios y todas nuestras opciones para determinar si estamos en alguna de esas condiciones. Vemos que desde un punto de vista de integridad, este no es el mejor cronograma. Tendríamos que evaluar cuán importante se vuelve, ya que de por sí estos elementos no son necesariamente invalidantes, pero en su conjunto, si la integridad del cronograma entra a ser cuestionada seriamente, lo que podríamos concluir es que el plan del contratista no está bien reflejado en el cronograma, ya que el cronograma en sí es deficiente, entonces no hay confianza que lo que está mostrado en el cronograma sea consecuente con los planes o que no son ejecutables según lo que el contratista indica. Entonces, nuevamente verificaríamos si es que lo que el contratista está presentando consideramos que es ejecutable, si es que la información exigida por el contrato está adentro, que en términos generales hemos verificado que sí está, hay algunos puntos adicionales que habría que evaluar. La información de las obras da la impresión que toda la información también está. Y nos quedaríamos para evaluar si es que consideramos que el cronograma del contratista es ejecutable y si es que es consecuente con su plan, porque el cronograma es consecuente con el plan. Podríamos indicar que, ya que el contratista está proyectando la construcción de todos los activos, lo va a hacer en los últimos meses del proyecto,
esto ya pone en tela de juicio si es que se va a poder lograr de esta manera. Entonces, habría un argumento para indicar que no lo aceptamos porque ponemos en tela de juicio que su cronograma no es ejecutable. La gran concentración de trabajo en los últimos meses pone mucho en riesgo. Y no vemos que el contratista tenga planes de recuperación o que haya presentado un plan que satisfaga nuestra necesidad para generar confianza sobre cómo va a completar el trabajo. Habiendo completado entonces todo el checklist, evaluando los diferentes puntos, como que tengamos todo el alcance, eso es según la verificación y conocimiento del proyecto, la fecha de reporte y algunos de los otros elementos. Entonces, completaríamos el checklist, los planes del proyecto lo evaluarían con el campeón sectorial y recomendarían al gerente de proyecto aceptar o rechazar el cronograma. Ese es el proceso, se llenaría la información superior y se comunicaría al gerente de proyecto. El gerente de proyecto luego tomaría esta información y la pasaría al contratista. Si es que ustedes necesitan generar información adicional, documentos adicionales para poder explicarlo, todo esto debe acompañar a la comunicación del gerente de proyecto. Uno de los objetivos es poder comunicar con mayor claridad al contratista cuáles son las actividades que tiene que realizar, qué es lo que tiene que corregir. La idea es poder darle la mayor cantidad de información al contratista para que rápidamente pueda enmendar lo que necesite y generar un cronograma que sea útil y que sea un buen reflejo, un fiel reflejo del proyecto y de cómo va a terminar el trabajo. Entonces, volviendo a nuestra presentación, hemos visto la revisión del cronograma de puntos principales a través del uso del checklist y generando reportes y otras piezas de información para evaluar la integridad y poder evaluar la performance del proyecto. Como dijimos, y hacemos hincapié otra vez, es importantísimo leer la narrativa y entender qué es lo que el contratista está indicando en ella, porque es su explicación de cómo va a ejecutar el trabajo. Y esta explicación tiene que ser coherente con lo que está mostrando en el cronograma. La evaluación del cronograma final, como dijimos, tiene que cumplir con los requisitos del contrato para poder determinar según el contrato si es que este cronograma puede ser aceptado o si es que debe ser rechazado. Si debe ser rechazado, tiene que ser bajo uno de los 4 argumentos o criterios indicados en el contrato. Volvemos a indicar, si el contratista está presentando un cronograma donde proyecta terminar tarde o no cumplir con uno o más de los hitos, sin embargo, cumple con todas las exigencias del contrato, este incumplimiento de hitos no es motivo para rechazar. El gerente de proyecto podría, si es que el contratista está proyectando terminar tarde, tras la aceptación del cronograma, solicitar vía una comunicación que el contratista presente un cronograma mitigado donde plantee una recuperación de las fechas impactadas. El contrato le permite al gerente de proyecto solicitar eso y trabajar con el contratista en la preparación de este plan de recuperación. Eso está permitido y el contratista tiene que seguir estas instrucciones. Lo repetimos, no se puede rechazar un cronograma simplemente porque el contratista diga que va a terminar tarde. A forma de resumen, para entender algunos de los elementos contractuales que se solicitan en el contrato, tenemos que estos cronogramas deben indicar la fecha de inicio, que es cuando el contrato entra en vigor. Vamos a tener una fecha de acceso al sitio, que es cuando, según el contrato, el cliente permite que el contratista entre a ejecutar trabajos en el área, en el proyecto, en el sitio de trabajo. Tenemos una ruta crítica, que como bien sabemos,
es la que determina cuándo es lo más temprano que se puede terminar el proyecto. Dentro de nuestros contratos tenemos un número de fechas claves, que son fechas intermedias contractuales que el contratista debe de cumplir o debe tratar de cumplir. El contrato NEC estipula que hay una fecha contractual, que es la obligatoria, y hay una fecha prevista, que es cuando el contratista prevé va a cumplir con el alcance de ese hito. Lo idóneo es que la fecha clave prevista, o para el efecto de la fecha de culminación prevista, sea anterior a la fecha contractual, con lo cual el contratista indica que va a terminar temprano. El plazo que existe entre la fecha prevista y la fecha contractual para términos del NEC se llama holgura terminal. Esta holgura terminal es un periodo que le corresponde exclusivamente al contratista y está diseñada para mitigar impactos o retrasos del contratista. El cliente no puede hacer uso de este plazo entre la fecha prevista y la fecha contractual para mitigar cualquier impacto que ellos generen. De igual manera, dentro del contrato NEC se estipula que el contratista tiene que indicar lo que se llama plazo previsto para riesgo, en inglés Time Risk Allowance, TRA. Estos plazos corresponden al tiempo que el contratista determina necesita para poder mitigar las incertidumbres con respecto a las previsiones de duraciones de las actividades. A la hora que uno establece cuánto va a durar una actividad, hay un número de supuestos. Y por ende hay un riesgo que estos supuestos no se den y que el plazo necesario sea un poco mayor. El contrato NEC le pide al contratista que identifique cuánto tiempo adicional sumaría a estas actividades para asegurar que el cronograma general sea realista. En otras palabras, que ante la primera eventualidad el cronograma no se mueva, sino que haya capacidad para absorber y mitigar esos impactos. Estos plazos también corresponden al contratista y no son de uso del cliente. Lo que es abierto al proyecto es lo que se conoce como holgura total, convencional, que es identificar acá en el cronograma el tiempo entre el fin de la actividad procediente del TRA y la fecha final. Entonces es una actividad que tenga holgura y que se vea impactada por el cliente o por el contratista, mientras que el impacto no sea mayor a la holgura, será absorbida dentro del proyecto sin ningún problema para la otra parte. Y eso es el material con respecto a la evaluación de los cronogramas de contratista. La segunda parte, que está vinculada a la actualización de cronogramas de proyecto, la realizaremos en la siguiente sesión. Y toda la información y el material están disponibles, como hemos mostrado, en Portal para su utilización. Muchas gracias.